Este territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Este territorio amado no nos llevará a la guerra. Hola, muy buenos días, se habla tu amigo de siempre, David Javier Medina, y en esta oportunidad vamos a dar inicio a un foro radial, un foro especial hoy jueves y todos los jueves, y los invita el Consejo Estadal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar y el Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba. Este foro lo estamos realizando todos los jueves de 7 de la mañana a 9 de la mañana para dar a conocer todas las actividades docentes de las universidades que integran el Consejo Estadal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar y que han creado a su vez el Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba, y puedan conocer todas las estrategias de formación, investigaciones, debates, conversatorios, mesas de trabajo que estamos realizando sobre la coyuntura especial del Esequibo y de otros temas de diferentes limítrofes. Es una investigación que va no solo por la campaña del referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre, sino también un plan de formación, un plan político, un plan territorial para el día después, a partir del 4 de diciembre. Porque se nos abren nuevos escenarios el 4 de diciembre. Desconocer la Corte Internacional, desconocer las acciones de Guyana sobre el Esequibo, pero nos obliga al territorio bolivarense, que es el que está más cerca, a tener una política integral hacia el territorio nacional, sobre todo el Esequibo. Somos los que estamos más cerca y no se trata de dar una consigna, se trata de tener claridad, conocimiento de nuestro territorio. Hoy, en este primer programa, en este primer foro radial del Consejo Estadal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar y del Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba, tenemos dos invitados especiales. Ellos son dos profesores de la UNES. Me acompañan Fran Emerson Cañas, que es el comisario jefe de la Policía Nacional Bolivariana y es subdirector de la UNES Puerto Ordaz. Y también me acompaña el abogado Leonardo Rodríguez, jefe regional de desarrollo profesoral. ¿Correcto? Correcto. Bien, hace varias semanas estuvimos conformando la Fundación Yuruari y varios ciudadanos, entre ellos mi persona, Roberto Romero, Sergio García, Mauro Rondón, Claudio, Leonardo y otras personas que se han ido sumando, el compañero Antonio Valdés, creamos esta fundación y decidimos desarrollar un plan de formación sobre el Esequibo y de investigaciones sobre el Esequibo. Porque hace varios meses estábamos previendo, visualizando la coyuntura con el Esequibo y nos preocupaba en gran manera que gran parte de la juventud venezolana, de los jóvenes, desconocían el tema, desconocían la historia y de alguna manera estaban descontextualizados de lo que estaba sucediendo. Cuando presentamos el plan de formación en un foro abierto, recogimos firmas para el apoyo a la fundación, nos invitaron al Consejo Estadal Universitario del Estado Bolívar y allí presentamos este plan de formación que fue aprobado. No solo fue aprobado, sino que se decidió por unanimidad de todas las universidades que hacen vida en la región recuperar una idea que ellos venían desarrollando de crear el Comité Territorial sobre el Esequibo. Y ellos decidieron por unanimidad que la Fundación presidiera este comité, y entre las acciones y tareas inmediatas que desarrollamos fue la creación de este espacio radial, de este foro radial sobre el Esequibo que estamos iniciando el día de hoy. De manera que todos los jueves tendremos invitados especiales aquí para tratar el tema. Ahora, abordar el tema del Esequibo implica varios aspectos, varias dimensiones. Obviamente está la historia, y ustedes han visto cómo el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo tremendo a través de
investigadores, historiadores, funcionarios, que han estado explicando una y otra vez lo que ha sucedido en Venezuela con el tema del Esequibo en los últimos años y lo que sucedieron en otros momentos. El presidente hizo un trabajo especial en el Teresa Carreño, maravilloso, muy didáctico, en el cual explicó los 5 momentos que ha tenido el tema del Esequibo en la historia venezolana. Nosotros tenemos también la intención de abordar el tema histórico, pero nos ha preocupado, y en eso hemos trabajado, el conocer en la gente el nivel de conocimiento que tiene la gente. Hay en ocasiones que tenemos gratas sorpresas de que la gente no solo domina el tema, sino de que tiene propuestas. Pero también nos ha preocupado encontrar muchos jóvenes y mucha gente adulta también, hay que decirlo, que desconocen el tema. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en la UNEC de Villa Asia para dar un conversatorio con los estudiantes. Al final no se pudo lograr dar el conversatorio, decidimos posponerlo para otros días, pero hicimos un conversatorio debajo de la mata de mango con los estudiantes de la UNEC y nos preocupó que ellos desconocían totalmente el tema del Esequibo. Y en ese sentido estuvimos haciendo énfasis en que todas nuestras estrategias, toda nuestra fuerza energética aquí en el Estado Bolívar debe estar dirigida a los jóvenes. Que los jóvenes puedan encontrar la manera de conocer su historia, de sentirse orgullosos de ella. Les decía que habíamos realizado un foro en la sede de la Universidad Experimental del Magisterio por invitación de la profesora María Magdalena, y allí comenzamos a conocer varias personas, entre ellos algunos guyaneses que sobrevivieron a la masacre de Rupununi y que nos estuvieron contando cuál fue su experiencia en la niñez. Pero también conocimos muchos jóvenes. Uno de ellos se llama Brian. Y Brian, usted va a escuchar lo que él nos comentó en ese foro, pero debo advertirle que Brian es un joven muy inteligente, aunque padece del problema del autismo. Es un joven autista, pero está muy interesado en los temas de historia y en ese sentido estuvo compartiendo con nosotros. Yo quiero también escuchar otras voces de otras personas que participaron en ese foro, y esa actividad fue la que nos llevó a realizar este esfuerzo comunicacional, en una estrategia comunicacional, para que la gente comprenda, para que la gente contextualice y para que la gente se interese en investigar. Escuchemos al joven Brian y luego continuamos con este debate en el foro radial sobre el Esequibo. Bien, buenas tardes, mi nombre es Brian Alejandro Rebolledo López y llevo estudiando tanto el mundo como Venezuela, entre comillas, por así decirlo. Cuando escuché hablar sobre el Esequibo, que está en Guyana, comencé a investigar varias cosas sobre ese país o sobre ese lugar, como si les podemos decir así. Pero también me he estado dando cuenta de que Venezuela, el pueblo venezolano, incluso el gobierno actual, ha estado comenzando a hablar sobre el Esequibo, que la zona de reclamación, que eso les pertenece tal cual. Y bueno, casi no me terminaba de convencer al 100% si era del Esequibo o si era de Guyana, pero tuve que asistir en este lugar para intentar recibir una clase o toda clase de información posible sobre el Esequibo, lo que es para nosotros los venezolanos, que nos pertenece, y gracias a sus opiniones, todo eso, incluso la persona que está allá, que proviene del Esequibo, pues me dieron a entender de que bueno, sí, la mayoría concuerdan, eso le pertenece a Venezuela, por así decirlo. Como les dije, Brian es un joven muy inteligente, interesado en la geopolítica,
nos dijo que él era apasionado de conocer la historia de su país, no sabía del Esequibo y participó en el foro, nos compartió estas palabras y hemos hablado con otros estudiantes. Ayer, conversando con un estudiante de la UNED, y salió el tema de que era posible de que tuviésemos que ir a habitar el territorio de Esequibo y poblarlo. Y él nos decía que, y en caso de una guerra, ir a pelear por Venezuela. El muchacho nos dijo que él se iba para Esequibo si le pasaban las materias en la universidad, en la carrera que estaba estudiando. Pero tenemos un problema con la juventud. La juventud se ha desconectado hace muchos años de la historia. Y es un esfuerzo didáctico, académico, comunicacional que tenemos que realizar para rescatar la historia. Yo creo que el gobierno ha acertado y rápidamente en tener el tema del Esequibo como un debate nacional. Es un debate nacional. En todos los rincones del país se está discutiendo y se está debatiendo el tema. Y gratamente se está haciendo en los espacios universitarios. Por eso tenemos hoy a Leonardo Rodríguez, jefe regional de desarrollo profesional, y a Fran Emerson Cañas, que es el comisario jefe de la Policía Nacional Bolivariana y su director de la UNED Puerto Ordaz. Ambos son profesores docentes de la UNED. Y me decía Leonardo que ellos han recibido foros, charlas online sobre el Esequibo y han tenido actividades, conversaciones con los estudiantes. Esta universidad es vital porque el componente estudiantil de la UNES son, digamos, profesionales que están formados para la seguridad y defensa, que están formados para proteger la ciudadanía. Y ellos deben tener una visión mucho más integral que alguien que estudia ingeniería o que alguien que estudia informática, por, digamos, el pensum, por el perfil académico de un profesional de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, para nosotros es muy importante conocer qué piensan los profesores de la UNED, qué están compartiendo con los estudiantes y qué piensan ellos. Bueno, damos la bienvenida a Leonardo. ¿Cómo estás? Acerca el micrófono, por favor. Bueno, primero que nada, buenos días, David. Agradecemos mucho la invitación que nos hace tú y todos los miembros cofundadores de esta fundación. De parte de nuestro ciudadano director, el comisario jefe Oscar Velázquez, un saludo para ti y para toda la colectividad, los radioescuchas que amablemente están atentos a esta emisora sónica 103.5, ¿sí? Y este programa, edición especial, este programa de foro que se hace todos los jueves. Me decías que estabas haciendo estos talleres con las comunidades y con las universidades en el entretelón antes de entrar a cabina. Y sí, ciertamente te estuve comentando que ya nosotros estamos agitando a la población estudiantil. Toda la comunidad estudiantil y la comunidad profesoral se está abocando a una plataforma de charlas virtuales donde se está dando referencia acerca de la cadena titulativa, ¿sí?, de los derechos de Venezuela sobre estas tierras, desde otros tiempos, ¿sí?, desde el descubrimiento, desde las investigaciones, las navegaciones que hizo Alonso de Ojeda hasta ahorita estas actividades. Cuando tú decías que la UNES tiene especial singularidad en el tema, ya que ellos tienen que ver con la seguridad y la defensa, yo quisiera hacer ahí un inciso en esos dos términos. Que no es lo mismo seguridad que defensa. Ciertamente cuando hablamos de seguridad estamos hablando, ¿sí?, de seguridad ciudadana. Y seguridad se entiende como un estado de calidez, de confort, de confianza, de estabilidad que tiene la población. Eso lo logra
los cuerpos de Policía Nacional Bolivariana, ¿sí?, y los cuerpos de seguridad ciudadana, a través de la presencia, a través del intercambio de información, de saberes, a través del patrullaje, a través de la recepción de denuncias y de los procedimientos. Pero la defensa va más allá del concepto de seguridad, y la defensa se entiende como unas acciones que se toman ante las amenazas, ante la posible vulnerabilidad o riesgo que tiene el territorio o la población. Y en este caso viene a correlación el mandato constitucional de corresponsabilidad. Entonces, allí todas las universidades, todas las instituciones, todas las empresas públicas y privadas, tenemos este compromiso en la defensa integral de la nación, en todos los ámbitos. En este sentido, pues, hemos estado más que todo con las videoconferencias, ¿sí? Desde el rectorado, nuestro mayor general Fabio Sabarce, el 1 de noviembre tuvo la videoconferencia con todos los profesores a nivel nacional. Okay. ¿Sí? Y este martes estuvo la videoconferencia con todos los alumnos a nivel nacional. Y ya estamos tomando otras medidas. Sí, entre otras medidas, yo tengo entendido que las universidades están adquiriendo ante el Consejo Nacional Electoral de, no sé si la palabra es sumarse, apoyar al referéndum, pero todos los rectores, incluso muchos rectores estuvieron en el Teresa Carreño y están recogiendo firmas en las universidades para apoyar el referéndum consultivo. ¿Es así? Bueno, tenemos al comisario Frank Emerson Cañas, comisario jefe de la Policía Nacional. Muy buenos días, David. Gracias por la invitación acá a tu programa radial. Sí, muy bien, como acaba de realizar la pregunta, David, cumpliendo instrucciones de nuestro mayor general, rector nacional, Guardia Nacional Enrique Fabio Sabarce Pavón, el día de hoy se está dando cumplimiento con la entrega de firma ante el CNE en apoyo al mandato presidencial con respecto al referéndum que el executivo es nuestro. Y en vista de esto, nosotros en la universidad hoy en día estamos también ahí con nuestros estudiantes que estamos ahorita formando como integrantes de la seguridad interna acá, y cuando haya también con lo que respecta a lo que es defensa, también estamos prestos porque también somos venezolanos y estamos ahorita muy bien, como pudimos observar en el día anterior, el ministro de la República de Guyana no quieren ceder con respecto a lo que es la parte del territorio y bueno, y eso está latente, todavía estamos dentro de la disputa, vamos a llevar las cosas como que dice en sana paz y utilizando los medios, los canales regulares políticamente, es el deber ser. Sí, la firma son instrucciones de nuestro mayor general, ya que el ciudadano presidente también ahorita en espera del día 3 de diciembre para el apoyo rotundamente, hermano, vamos a salir, sí, a votar, a apoyar este sistema de esta política que tenemos nosotros aquí con nuestro presidente eterno, fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos dejó pues una patria grande para que nosotros de corazón y muy bien como lo decía el rodillo en tierra defendieron. Ahora, ustedes son docentes de aula también. ¿Tú das clase de qué en la UNES? Doy clase en la UNES seguridad vial, porque también manejo la parte de tránsito. Yo vengo migrado del servicio de tránsito con 17 años de servicio. Inspector de tránsito. En el antiguo tránsito terrestre. Tránsito terrestre. Sí, entonces manejo muy bien esa parte, imparto de esa parte de formalización de conocimiento del servicio de tránsito con respecto a lo que es la ley. Y igualmente hoy en día luchándome, pues, y aprendiendo también, porque nosotros estamos en un feedback, aprendiendo aquí de estos camaradas profesores que hoy en día como abogados también vienen. Estamos en un intensivo de historia. Sí, señor, sí, señor. Entonces, así como usted muy bien puede ver, bueno, nosotros hoy en día estamos aprendiendo también de esto.
tocó estudiar también. Sí, ¿no? Y yo ahorita estoy también estudiando un PNFA, un posgrado, y bueno, estamos ahí avanzando en seguridad ciudadana. ¿Y qué dicen los muchachos cuando ustedes están hablando con ellos sobre el Esequibo? ¿Dominan el tema? ¿Preguntan? ¿Saben? ¿Qué has percibido tú? Oye, David, los muchachos que tenemos ahorita, estos muchachos allí, todos nuevos forjadores de nuestro país y luchadores por la seguridad ciudadana, ellos muy bien, sí, ellos muchos manejan ya el tema, ¿viste? Okay. Porque nosotros también los lunes con los cívicos militares, ya esto lo venimos haciendo desde una vez que sucedió lo que sucedió allá en Estados Unidos, el último... ¿Problema con Estados Unidos de las sanciones? No, en Estados Unidos, que aparte de eso no es las sanciones, sino que dieron que el fallo que Venezuela todavía, el Esequibo era de Venezuela, ¿sí? Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, desde allí, la rectoría de Caracas optó porque esto muy bien del Esequibo se fuese caminando y avanzando con respecto al avance de los muchachos dentro de lo que es la aula y dándole... ¿Tú te refieres al 2018? Al 2018. Porque en el 2018 Guyana introduce ante la Corte Internacional de Justicia que va a desconocer el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra. Y Estados Unidos lo apoya. Bueno, Estados Unidos es el que siempre lo ha apoyado. Es el cerebro intelectual. Sí. Entonces, a partir del 2018, ustedes intensifican en la formación el tema del Esequibo. El Esequibo, y hoy en día lo hemos profundizado más aún todavía cuando se presenta ahorita ya este problema, o no es impasse, sino una cuestión de Guyana no quiere entender que son territorios de nuestro país, pues. Claro. Y bueno, y en vista de la situación estamos reclamando lo que es nuestro, David. Todo lo que es nuestro, no podemos decir que no, va a pertenecer a la zona de Guyana, no. Claro. Eso es de nosotros, y muy bien lo dice el presidente. Eso tiene cartográficamente unos mapas de los años 1777, donde eso queda que eso es de Venezuela, hermano. Claro. Eso no hay que apartarlo a un lado. Bueno, cuando en el 2018 Guyana hace esta acción ante la Corte Internacional de Justicia, violando los acuerdos que ya se habían logrado, y además violando el derecho internacional, porque la Corte Internacional de Justicia, para poder proceder, tenía que tener el visto bueno de Venezuela, porque ellos no están por encima de nuestra Constitución. Entonces ellos no pueden intervenir en un asunto si una de las partes no está de acuerdo, y Venezuela nunca estuvo de acuerdo. Eso es lo que denuncia el gobierno venezolano. ¿Cómo es posible que la Corte Internacional de Justicia esté asumiendo parte en esto sin la solicitud de Venezuela ni la autorización de Venezuela? Ahora, comento esto porque cuando comienza el desarrollo del accionar diplomático de Venezuela, surge la idea del referéndum consultivo. Y en las primeras instancias que se mencionó el referéndum consultivo, la gente se confundió. ¿Y por qué se confundió en los primeros días del anuncio del referéndum? Porque cuando hicimos el foro, nosotros iniciamos los foros y las charlas antes de que se anunciara el referéndum, pero cuando se anuncia el referéndum, la gente decía, pero ¿por qué yo tengo que consultar si eso es mío o no es mío? Si yo estoy claro que eso es mío. Claro, la gente no entendía porque no conocía las preguntas. Y cuando se redactaron las preguntas y se presentaron las preguntas, todavía tenía un grado de confusión. Porque las preguntas están relacionadas directamente con el laudo arbitral de París, con la Corte Internacional de Justicia y con el Acuerdo de Ginebra. Pero como hay que estar trabajando a largo plazo, porque luego del referéndum nosotros tenemos que tener una política integral, entonces está la quinta pregunta de la creación del Estado en el territorio Esequibo. Y entonces esas preguntas tienen varios objetivos políticos y jurídicos. Jurídicos porque el presidente hacía referencia de que ya llevamos 7 referéndums. El referéndum es una figura constitucional. De hecho, la Constitución nace de una consulta popular. Entonces, el resultado de un referéndum para nosotros es ley. Ya no es una ley de la Asamblea Nacional, es una ley constituyente de todo el país. Y eso a nivel internacional tiene un peso jurídico.
Y entonces un referéndum consultivo le está diciendo a la Corte Internacional en una de las preguntas: yo no te reconozco a ti, tú no tienes vela en este entierro, ni reconozco el laudo arbitral de París. Yo lo único que te voy a reconocer es el Acuerdo de Ginebra. Y entonces esas preguntas son una evidencia ante el mundo jurídica de lo que piensa y siente los venezolanos. Y eso, tú como abogado, sabes que eso tiene un peso jurídico, porque uno de los escenarios que puede pretender Guyana es ir a la Corte Internacional de Justicia, que ya lo hizo, para desconocer el referéndum, y luego ir a la OEA. Por eso Luis Almagro se pronuncia también provocando. Pero ellos tampoco pueden ir a la OEA, porque es que resulta que nosotros tampoco reconocemos la OEA, nos salimos de la OEA. Y la OEA, ustedes se acuerdan cuando querían imponernos la Carta Democrática con el Grupo de Lima, no pudieron, porque legalmente ellos no están por encima de nuestra Constitución. Hay algo que se llama soberanía, y esa patria ellos no la pueden violar. Y entonces es importante conocer el peso jurídico del referéndum, el peso jurídico ante la historia y ante los organismos internacionales, la voluntad del pueblo venezolano. Pero también en lo político, porque en lo político generó un debate nacional que está en todos los rincones del país, y estamos tratando de que una generación o dos generaciones que se desconectaron del tema porque el asunto se enfrió, comiencen a comprender de dónde vienen, cuáles son sus héroes. Cifonte era uno de sus héroes. Ahora que venga Rubén, que estuvo estudiando el tema de Cifonte, o si tú lo sabes, nos profundiza. Pero te quería comentar eso del referéndum, el peso jurídico, y como tú también eres profesor, ¿qué comentan los estudiantes en el aula? ¿Cómo lo percibes tú, más que como abogado, profesor o policía, como venezolano, como ser humano? David, así como tú bien lo expresas, en un momento hubo una cierta incertidumbre en la población, y no escapa de ello la población estudiantil, ¿sí? Más que todo porque se alzan voces a lo interno de la nación que se encarga también de crear confusión. En cuanto a estas acciones ante la Corte Internacional de Justicia, esto es algo meramente fáctico, solamente son situaciones de hecho que son nulas, viciadas de nulidad, ¿sí? Porque Venezuela reconoce el Acuerdo de Ginebra, ¿sí? Y los buenos oficios, el acuerdo acerca de los buenos oficios. No tenemos buen oficiante, no es la Corte Internacional de Justicia el buen oficiante, sino que es un aparato imperial, un órgano imperial, un apéndice de los imperios, para despojar a Venezuela de un territorio que es suyo, como lo decía mi comisario jefe, desde la creación de la Capitanía General de Venezuela en el año 1777. ¿Sí? Se reconoce todos esos territorios, te lo decía ya, desde que se navegó Alonso de Ojeda. Y en cuanto a lo de la quinta pregunta, del Estado, exactamente, es la que le abre a los venezolanos la mente y empiezan a desarrollar la idea de que no es de que Venezuela está dudando si el Esequibo es de ellos o no es de ellos. Desde el acuerdo de Tordesillas, desde el tratado de Tordesillas, ya se delimitó que todo lo que estaba a occidente pertenecía a España, y se acordó también y se reconoció tanto Inglaterra como Estados Unidos que todo lo que pertenecía a las antiguas colonias iba a pertenecer a las naciones, a las nuevas repúblicas nacientes. En este sentido, nosotros apoyamos
completamente la pregunta número 5. Ya hay un adelanto ya, como tú decías, Cifonte tuvo unas acciones, también el coronel Pompeyo Torrealba, que también estuvo allá a los márgenes del río Venamo y creó una comunidad. Hay una comunidad ya creada ya, ¿sí? Lo que tenemos es que seguir incentivando el amor por la patria y desarrollar esos planes pues, que están allí en la pregunta para llevar allá el Esequibo: salud, educación, vialidad, escolaridad, ¿sí? Y hacer nuestra presencia, tomar lo que es nuestro. Claro. Ahora fíjense, mucha gente, y no es culpa de ellos, las últimas generaciones quizás desconocen un poco el tema del Esequibo, porque el Esequibo dejó de ser un debate nacional. Se fue enfriando. Incluso el presidente explicó cómo en gobiernos anteriores se habían firmado decretos de congelar el tema como por 12 años. Entonces no había mayor problema entre Guyana y Venezuela con relación al Esequibo. Algo así como, deja quieto lo que está quieto. Pero a partir del 2015 la cosa comienza a cambiar, porque el primer ministro de Guyana en el 2015 comienza a pronunciarse, a dar unas provocaciones en declaraciones. Y este que está ahora se depravó. Entonces fue a la Corte Internacional de Justicia en el 2018. Entonces fíjense, ¿qué comienza a suceder? ¿Qué estaba pasando en Venezuela en el 2015? Estábamos con la Asamblea Nacional en manos de la oposición, estábamos con un contexto de violencia y en los medios de comunicación del mundo estaban diciendo que Maduro caía y que en Venezuela nos estábamos matando. En ese contexto comienza Guyana a pronunciarse, porque históricamente, lo comentó Samuel Moncada, han pretendido despojarnos de territorio y lo han logrado en otras oportunidades cuando en Venezuela nos estamos matando, es decir, cuando estamos divididos, que no era el caso del 2015, fue una lectura errada de Estados Unidos y una lectura errada de Guyana, porque lo que teníamos era una Asamblea Nacional insubordinada, que terminaron con el desastre, el absurdo de nombrar un presidente en una plaza, autoproclamar un presidente en una plaza. Una república aérea. Es decir, una cosa ridícula. Pero lo que quiero hacer ver es que en el contexto político que se provoca un problema dentro de Venezuela es cuando los amuros comienzan a ver cómo te quitan el territorio. Y Guyana pretendió aprovechar ese momento. En el foro que realizamos en la Universidad del Magisterio, el profesor Sergio García ya nos había orientado, informado sobre lo que nos sucedió en el pasado, de cómo cuando nosotros estamos divididos, Inglaterra en aquel momento, Estados Unidos en este momento, dicen, mira, vamos a aprovechar ahorita que en Venezuela se están matando y vamos a quitar el territorio. Y es lo que están tratando de hacer ahora. Pero recordemos la intervención del profesor Sergio García en el foro que realizamos sobre el Esequibo. Presten mucha atención. En ese, el laude arbitral había que apartarlo. No lo derogan, ¿no? Pero sí lo apartan y dicen, bueno, vamos a entrar ahora en un proceso de negociación y de acuerdos entre los dos países. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que como Venezuela, durante todo ese proceso, desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, Venezuela fue muy débil. No solamente por la actitud del Estado y de los gobiernos sucesivos, sino por las guerras internas que sucedían. En 1899, nada más y nada menos que estaba entrando a Caracas Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez. Es decir, el mismo mes, octubre de 1899, la revolución restauradora de los andinos entraba a Caracas ese mes mismo. Imagínense cómo estaba el clima político y guerrero en ese país, y allá en París negociando eso.
para que ustedes vean las debilidades nuestras, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero si esto está en guerra, vamos a decidir nosotros aquí y listo. Está bien, pues esto es tuyo, esto es de Inglaterra, ¿no? Mientras allá no estábamos matando, aquí no estábamos matando, ¿no? Ya había muerto Joaquín Crespo en la Carmelera, que era el anterior presidente, y le sucede a Ignacio Andrade, que apenas duró menos de un año, porque vino la revolución restauradora con los andinos. Entonces imagínense lo convulsionado políticamente que está a finales del siglo XIX Venezuela. Entonces esas cosas también impidieron que nosotros afrontáramos con toda la fuerza posible lo que sucedía en París en ese momento, entre Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias. Fíjense lo importante de conocer la historia, cómo Venezuela en los momentos más débiles, por la confrontación interna, recibe la mayor amenaza de afuera. ¿Y qué está sucediendo en este momento en el contexto mundial? Estados Unidos se involucró en el golpe de Estado en Ucrania en el 2014. Desconoció los acuerdos de Minsk que tenía en Pacífico toda esa zona. Y al desconocer los acuerdos de Minsk, montan un gobierno allí, un payaso que es un actor cómico que lo pusieron de presidente en Ucrania, y comienzan a incorporar la presencia militar de la OTAN en la frontera con Rusia. Y comienzan a atacar, a matar. No estoy hablando de que los están mirando feo, estoy hablando de que los están matando a la población rusa de Ucrania, que habían sido territorios rusos, luego de que cuando cae la Unión Soviética se desplegaron de Rusia. ¿Y qué hizo Putin? Tiró 3 referéndums, en Crimea, en Donetsk y en la otra región. Y el referéndum dice: nosotros volvemos a Rusia, somos de la Federación Rusa, porque la mayoría de la población hablaba ruso. Ese referéndum le devolvió el territorio a Putin, y ahora Ucrania y su presidente están obligados a entrar en un acuerdo de paz, están obligados porque no pueden ya ganar militarmente a Rusia, no pueden continuar eso. Ya Europa no quiere estarle enviando dinero, ya la gente en Europa está protestando de que sigan dándole armas a un gobierno tan corrupto que vende las armas allá en el conflicto de Israel. Y entonces Ucrania va a perder el territorio. Pero ¿qué pretendía Estados Unidos? Vamos a aprovechar este conflicto y ese territorio es nuestro. Y ese gas que pasa por Crimea, donde está la llave de paso del gas que va a toda Europa, nos queda a nosotros. Y entonces el conflicto está relacionado con los recursos energéticos. Por eso la ExxonMobil está en Guyana. ¿Y qué sucede en este mismo contexto? Porque esto es paralelo, en simultáneo. Entonces revienta el tema de Israel. Y entonces resulta que Estados Unidos tiene ardiendo la cocina, tiene ardiendo el frente de la casa, tiene ardiendo el mundo por todos lados, porque además venden armas en todos esos conflictos. ¿Y con quién se está pronunciando el gobierno de Guyana? Con el Comando Sur. Eso van a hacer negocio. Y entonces nosotros tenemos que entender que esto no está desconectado del contexto mundial. No sé si quieren hacer un comentario sobre eso. Bueno, hay un dicho popular que dice que río revuelto es ganancia para los pescadores, ¿sí? Ya ellos lo han venido haciendo así. En el momento de las guerras napoleónicas también aprovecharon para apropiarse de los territorios que le pertenecían a Holanda, el Imperio Británico. Y como tú lo comentabas, lo que sucedió con las provincias de Donetsk, de Crimea, ellos le temen, le tienen horror al pueblo, como decía Zamora, horror a la oligarquía, tierra y hombres libres. Cuando los pueblos se deciden, cuando los pueblos se consultan en referéndum consultivo, cuando los pueblos están de acuerdo, no hay status quo que lo pueda detener, porque la soberanía, según el concepto venezolano, el concepto patrio,
la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y es lo que pasó en esas provincias de Donetsk, de Crimea, y es lo que va a pasar en ese pueblo esequibano donde tú pusiste de que algunos de los muchachos habían sobrevivido de la masacre del Rupununi, ¿sí? Que eso, obviamente, toda esa costa es venezolana, el gobierno de José Antonio Páez fue uno de los que menos hizo por recuperar nuestro Esequibo. Sin embargo, en 1841 comisionó al general Codazzi, ¿sí?, para que hiciera la investigación, hiciera el tratado. Eso lo revisó Rafael María Baral, eso lo revisó Ramón Díaz, eso fue refrendado, aprobado por Juan Manuel Cajigal, ¿sí? Tenemos historia y vamos a ganar, como van a ganar los pueblos de Oriente, como va a ganar también el pueblo del Kurdistán, que le están haciendo lo mismo. No le dejan tener una nación, una patria. Entonces ellos se horrorizan cuando los pueblos se unen, cuando se consultan, porque la información, el saber es poder. Siempre han querido mantenernos en la ignorancia. Entonces, pero cuando vemos estos contextos geopolíticos, ¿sí?, de cómo han actuado, ¿verdad?, hacemos el contraste y hacemos un análisis y una analogía de cómo pudiera ser en Venezuela. Entonces eso nos da luces de que vamos por buen camino, Tenemos que apoyar esta propuesta. Vamos todos el 3 a votar 5 veces sí. Sí, tan es así que Luis Almagro, que había estado callado en los últimos meses, se volvió loco, y cuando el gobierno anunció el referéndum se pronunció inmediatamente en contra del referéndum. Ese no se manda solo, se lo mandaron a pronunciarse. Y Guyana está... y el presidente denunció que estaban intentando suspender el referéndum consultivo. Por eso el presidente, de manera tan vehemente, se pronunció en ese acto en el Teresa Carreño y le dijo al presidente de Guyana lo siguiente, recordemos. En tiempo real, el primer ministro de Guyana declara en un portal llamado Polianalítica, lo publica. ¿Ustedes lo conocen? Polianalítica. ¿Lo leen? No, ¿verdad? Como que nada más lo lee Alfred Nazaret, que me lo pasó. Dice el primer ministro Mark Phillips, primer ministro de Guyana, dice: el tiempo de la negociación acabó. No habrá diálogo entre Maduro y el presidente de Guyana, Irfan Ali. Dejemos que la Corte Internacional de Justicia decida. El Esequibo pertenece únicamente a Guyana y a los guyaneses. Ofendiendo, provocando declaraciones arrogantes que más bien parecen declaraciones de un vocero imperial, del vocero de la ExxonMobil. Declaraciones temerarias que se meten con un país lleno de honor y de valentía. No es un país de cobardes, Venezuela. Primer ministro de Guyana, Venezuela no es un país de cobardes. Somos un país de paz, pero dispuesto a defender sus derechos históricos, sus derechos propios. Pido respeto a Venezuela, primer ministro de Guyana. Basta de ofensa, basta de provocaciones. El presidente, que es diplomático, está estableciendo una estrategia diplomática. El referéndum es una estrategia diplomática. Y además tiene todo lo que tú dijiste, la cadena titulativa. Es decir, tiene todas las pruebas. Guyana no tiene absolutamente nada. No tiene ni fotocopia. No, ellos lo crean en sus estudios, mapas. Exacto. Creados, inventados. Entonces, pero en estos contextos hay que ser estratégicos. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, se viola el derecho internacional. Fíjense cómo Israel está matando niños
y no le importa lo que diga la ONU porque tiene Estados Unidos que si hay un pronunciamiento del Consejo de Seguridad, ellos tienen el poder de vetarlo. Y ya lo han vetado 2 veces. Lula presentó un plan de tregua, de alto al fuego, y lo vetaron. Rusia presentó un plan de tregua de alto al fuego y lo vetaron. Es decir, las políticas de paz, las estrategias políticas de paz son pateadas por Estados Unidos para continuar la guerra. El presidente Nicolás Maduro lo sabe, porque fue canciller por mucho tiempo. Y entonces él sabe que la estrategia política venezolana tiene que ser estrategia de paz, que son más difíciles, porque tú tienes a alguien que te quiere echar plomo, que te está fastidiando, y entonces tú mantienes la paz, Bueno, ustedes saben, ustedes son policías, y los policías tienen esa formación, esa paciencia. Entonces, la gente tiene que entender que el referéndum consultivo en este momento es un paso estratégico, político y jurídico para brindar a Venezuela, no hoy, de cara al futuro, a largo plazo, porque ¿cómo nos está beneficiando a nosotros hoy el Acuerdo de Ginebra? Y alguien pudo haber dicho en aquel momento, pero acá está inventando con el Acuerdo de Ginebra, ¿qué va a tener? Y el Acuerdo de Ginebra nos está blindando hoy del robo y del fraude que fue el laudo arbitral, que Venezuela no fue que lo aprobó, sino que nos estábamos matando entre nosotros y ellos nos metieron ese strike. Entonces ahora nosotros no podemos permitir que venga cualquier ciudadano por ignorancia o por mezquindad política a decir que no participa en ese referéndum porque es una estrategia política para ganar popularidad. No, eso es un error histórico verlo así. Y además de un error histórico, es una estupidez, porque en este momento debemos hacer historia de dejar una huella más de defensa del territorio y de defensa de lo jurídico. Dime algo, Leonardo. Bueno, el temerario Mark Philly, presidente de Guyana, y ellos confían en que la Corte Internacional de Justicia va a ser su adalid, su protector, su defensor. Pero contra la verdad no hay armas que puedan. No hay armas que puedan contra la verdad. Y las acciones diplomáticas que adelantan muy sabiamente, como usted lo decía, nuestro comandante presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene una larga experiencia como canciller de la República. Y está encabezada esta conferencia y esa comisión por nuestro presidente, por el ex embajador Samuel Moncada, que también tiene grande experiencia en el ámbito del derecho internacional, y nuestro constitucionalista, Hernán Escarra. Y todos les estamos apoyando. Veremos pues de que el camino de la diplomacia es el camino correcto, ¿sí? Se activa el Acuerdo de Ginebra, ese artículo 5. Acércate más. Ese artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, que nos lleva a que se tiene que cumplir el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Esa es la vía, ¿sí? Esa es la vía de la legalidad. Las pruebas, las ofertas de los medios de prueba tienen que ser legales, lícitos, necesarios y pertinentes. Esos son los principios que no se pueden relajar, y Venezuela lo tiene. Tiene la licitud, tiene la legalidad, hay el estado de necesidad, y es pertinente en toda forma, procedente el derecho, los recursos que Venezuela ejerce diplomáticamente, y lo que pudiera ejercer también en un eventual nuevo laudo arbitral, porque tiene que resolverse así, tiene que haber un nuevo árbitro, tenemos que tener un nuevo buen oficiante
todo lo que se vaya a hacer allí en el territorio tiene que ser de mutuo acuerdo entre las partes, hasta que no se haya delimitado la fachada atlántica, que no se haya delimitado, y hasta que no haya un acuerdo acerca de la territorialidad. ¿Sí? Todo lo que está en Occidente lo está reclamando Venezuela. No queremos ni un palmo, ni un centímetro de tierra guyanesa. Todo lo que está al este, ahí está Georgetown, bien poblado, en Mapeglu, en Google Maps. Usted lo busca allí y lo ve, eso está súper poblado. Ellos saben que de allí para acá no pueden, entonces buscan el apoyo de transnacionales, como la Exxon, porque la Exxon no es sola, ella está apoyada por el Comando Sur, y cuando lo necesite también tendrá mercenarios pagados a sueldo. ¿Sí? Por eso debemos de seguir por el camino de la diplomacia. El comandante Maduro, comandante presidente, pudo apaciguar un país que estaba en una guerra civil, David. Estaban quemando a nuestros muchachos por ser chavistas o por parecer chavistas. Le estaban colocando guayas para que se degollaran. Imagínate. Y ese golpe de timón, esa carta debajo de la manga, nuestra constitución. El comandante Maduro en un momento llamó a la Asamblea Nacional Constituyente. Se activó el país y se apaciguó el país. Y vamos a apaciguar esta controversia, porque Guyana lo que está ahí es perdiendo. Ellos creen que están ganando, pero lo poquito que le pueda dar la ExxonMobil, que ellos reclaman para ellos 1% de regalías, donde Venezuela superó ese tipo de contrataciones con la llegada del comandante Chávez, ¿sí? Y ningún país acepta eso, 1% de regalías, y ese 1%, Estados Unidos, el aparato imperial, lo estás usando para que eventualmente lo gaste en armas, que van a ser en armas en desuso, obsoletas, porque ellos no le pueden vender a nadie, y mucho menos en el mismo hemisferio, claro, armas de primera generación. ¿Sí? Entonces lo que le van a vender es un armamento bélico chatarra. Y por la vía corrupta, por los caminos verdes. No así, Venezuela siempre le ha tendido la mano. Nuestro comandante Chávez, eterno y supremo de la revolución, él se horrorizaba cuando venían estos soldados americanos a asusar dentro del seno del ejército para hacer una guerra incendiaria en Guyana, solamente porque había un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, con ideas diferentes a ellos. Y nuestro presidente Chávez, en su tiempo, usó de la diplomacia, recibió al presidente de Guyana, ¿sí? Y trataron el tema en público, y luego el presidente de manera unilateral, con mucho respeto, lo trató delante de la opinión pública, porque no tenemos nada que esconder. Por eso lo hablamos a los cuatro vientos, y estamos seguros de que vamos por el buen camino, el camino de la diplomacia. Yo tengo dudas de que el pueblo de Guyana acompañe en esta aventura absurda a su primer ministro, por varias razones. Yo no soy historiador, yo no soy investigador científicamente hablando, soy periodista. Entonces el olfato de uno es más político que científico. Pero por lo que yo he investigado con habitantes de Guyana, la mayoría de la población de Guyana es aborigen. No hablan inglés ni español, es aborigen. Y el aborigen es comuna, es pacífico. Y yo no creo que los aborígenes de ese territorio acompañen esa aventura ni a la ExxonMobil ni al primer ministro, que es afrodescendiente, que es minoría en Guyana, porque la otra parte de la población de Guyana es de origen hindú, que son los que nosotros vemos aquí con piel negra y parecen de la India, que tampoco es bien atendida en Guyana, porque los guyaneses se venían para acá
por la pobreza de su región, vendiendo helados, que usted los veía, y es una población pacífica. Uno habla con un guyanés y habla, son pacíficos, son tranquilos. Han estado aquí en Venezuela por años y ni se sienten, parecen tímidos. Entonces, esa población guyanesa de origen de la India tampoco es históricamente conflictiva ni bélica. En la masacre de Rupununi, porque había ahí como una rebelión de hacendados, que me explica Caldera, que es historiador del movimiento Bolívar Insurgente, que cuando gana Fidel Castro, cuando corona la revolución, cuando se da este contexto comunista, esos hacendados tenían el miedo porque les gana un presidente socialista en esa onda, y ellos dicen, nada, me van a quitar mi hacienda, y ellos dijeron, vamos a alzarnos porque aquí lo que me van a quitar es la hacienda. Y entonces toman acciones de represión en el territorio. Así explica él la masacre de Rupununi en lo que ha investigado. Pero en este momento, la población guyanesa, probablemente desinformada, porque allá no llegan nuestros medios de comunicación, ni siquiera en el territorio Esequibo. Nosotros no tenemos emisoras de radio allá. Entonces, ellos estén desconectados de lo que está pretendiendo la ExxonMobil. Pero una cosa es estar desconectado y otra cosa es entrar en escenarios bélicos como lo entró Ucrania o como lo han entrado en otros territorios. Entonces yo no creo que esa población vaya a acompañar esa aventura teniendo un gobierno que es minoría y un gobierno que está dependiendo de la chequera de la ExxonMobil, que me parece a mí un exabrupto. En ese foro que realizamos, Helio Sayago estuvo comentando que eso no estaba desconectado con lo que sucedía en el mundo. Vamos a escuchar este audio y luego continuamos en este foro radial. Fíjense cómo yo veo la cosa. Para mí esto, por supuesto, no está absolutamente nada desvinculado de lo que está pasando en Ucrania. No está absolutamente nada desvinculado de la discusión en la ONU, donde están pretendiendo implementar los programas educativos, el famoso LGTB. O sea, estamos hablando de una discusión de quién define la vida en el planeta. Estamos haciendo una discusión donde la humanidad tiene que definir o se reconoce como ser humano o perece como animal, ¿sí? Ya el problema desde todo punto de vista, bueno, si ya están planificando 30.000 niños al año que viene en vientres artificiales, si ya se definió públicamente que las vacunas no son vacunas, sino que generan daños irreversibles al ser humano. O sea, estamos hablando de el descaro de la planificación del exterminio masivo del ser humano. ¿Sí? O sea, si esa es la realidad, entonces no podemos ver esto. Yo conceptualizo como el planeta en el barrio planetario. En el barrio planetario, por supuesto, definido, controlado por el mundo de las transnacionales. Y el mundo de las transnacionales es la ganancia que rige tu comportamiento. Entonces, como estamos discutiendo el problema del ser humano, yo creo que es oportuno de retomar nuestra condición como seres humanos, donde nosotros antes no éramos venezolanos, ni colombianos. O sea, esta discusión de no estaba. ¿Quién es el dueño? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño del aire? ¿Quién es el dueño del sol? ¿Quién es el dueño de la tierra? Entonces creo que es oportuno, por la crisis que hay como realidad de la humanidad, de plantearnos el concepto bolivariano de la patria grande, pero hoy con trascendencia planetaria. Yo creo que es oportuno lanzar una ofensiva de decirle a todos estos pueblos la riqueza de la madre tiene que ser
para el desarrollo del ser humano. Entonces, un plan de desarrollo integral en todo ese territorio que involucre a todos esos pueblos, incluyéndonos nosotros, como seres humanos, ¿sí? Porque el enemigo ahorita se está discutiendo quién domina la humanidad, no quién salva a la humanidad. ¿Quién domina la humanidad? No, ¿quién salva a la humanidad? Decía Elio Sayago. Y decía algo importante para, digamos, tenerlo pendiente a partir del 4 de diciembre. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo integral en ese territorio, que beneficie también a Guyana, porque eso es frontera. Así como se está desarrollando un plan de una nueva frontera con Colombia, para tratar de erradicar la mafia del contrabando, para tratar de erradicar todas esas perversiones que hay en la frontera, también tenemos que desarrollar un plan de desarrollo integral en el Esequibo y en la frontera que nos quede con Guyana, porque ahí vamos a seguir teniendo esos vecinos, ellos no van a desaparecer y no podemos quedar como enemigos eternos por el bate quebrado que está ahora provocando. Damos la bienvenida a Rubén Christopher, dirigente de Tupamaro, quien también nos ha acompañado en estos escenarios de evaluación de la geopolítica, y obviamente volvemos a coincidir en estas luchas sobre la política internacional relacionada con la política nacional. Buenos días, Rubén, y bienvenido a este foro radial que estamos iniciando el día de hoy, pero a partir de todos los jueves hasta el día del referéndum que estaremos desarrollando en Sónica 103.5. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Así es. Bueno, muy buenos días, gracias David por la oportunidad. Un saludo a todos los pueblos guayacitanos y a todo el que nos escucha por Sónica 105.3. 103.5. Ah, 103.5. Te pelaste feo. Bueno, pero ahí permutamos los números. Ahí le vamos dando a eso. Bueno, de verdad que bastante complacido de estar una vez más en el pueblo, en mi pueblo, en mi tierra, en Guayana. Aquí estamos, aquí seguimos con las luchas, ¿vale? De verdad que esta lucha por el Esequibo es histórica. Lo decía Chávez en uno de sus escritos por allí. El Esequibo le pertenece a Venezuela por razones históricas. Y fundamentalmente nosotros debemos hacer valer nuestra constitución, nuestra soberanía y luchar por esa independencia total y plena, uno de los objetivos históricos del Plan de la Patria. Y bueno, hoy Bolívar está en el ojo del huracán una vez más. Guyana, ¿dónde queda? La Guayana Esequibo, ¿dónde queda? Es parte de nuestros linderos. Y debemos reivindicar la lucha del general Domingo Sifonte, quien en la zona de Guasipati, Tumeremo y el Callao fue uno de los que resistió y combatió al imperio inglés, año 1985, 1894, 1895. Hoy amanecimos permutando los números. 1894, 1895, y fue quien por primera vez en una batalla llamada el Incidente del Cuyuní, allí fue donde, bueno, se le fijó una postura bélica al imperio inglés y le decimos, epa, de esta raya para acá es nuestra. Y vaya que hemos perdido territorio con Brasil, con Colombia, con Guyana. Entonces es parte de lo que ya está bueno, pues. El presidente Nicolás Maduro, a través de las instituciones, se plantea un referéndum para el próximo 3 de diciembre, en el cual debemos decir 5 veces sí. Es importante seguir, pues no cansarnos de explicar esas 5 preguntas que debemos nosotros debatir. Pues un debate colectivo, un debate nacional. El compañero Nicolás Maduro, el presidente, el comandante en jefe, ha planteado este debate abierto, amplio, donde todos y todas debemos ir a fijar postura política, y fijar postura política ante lo que viene sucediendo con un elemento que le compete a todos. Como que te estén picando 3/4 de tu casa. ¿Qué vas a decir?
¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que fijar una posición ante todos los vecinos. Y bueno, y si mi vecino está apoyado por un vecino más poderoso, bueno, también, pues le decimos al vecino poderoso que bueno, si te vas a meter con nosotros, tienes que medir las consecuencias. Y toda la familia se une. Y toda la familia se une porque toda la comunidad también se va a unir. Efectivamente, allí en el conflicto, en aras del conflicto, quieren hacer ver de que Venezuela quiere apoderarse de un territorio que no le corresponde. Esa es la matriz que hay a nivel mundial. Incluso vemos cómo la comunidad internacional, en parte, algunos compañeros se han solidarizado con Cuba, cómo se han solidarizado con Guyana, la Guyana inglesa, porque también está un poco más allá la Guyana francesa. Cómo estos compañeros han venido desvirtuando a través de una matriz de opinión, han venido desvirtuando esta realidad mediante matrices de opinión, que es parte de la guerra mediática y la guerra psicológica que hemos venido trabajando, hemos venido enfrentando mediante el golpe continuado desde ya hace 23 años que tenemos la revolución. Y es donde nosotros debemos tener la claridad política, debemos tener la claridad estratégica de el qué hacer a diario. Por allí, esta mañana, amanecimos con un chiste, ¿no? Un chiste por ahí en los grupos de WhatsApp, en los grupos nacionales, donde planteaban, bueno, si el sol de Venezuela nace en el Esequibo, y si nos pretenden quitar el Esequibo, ¿será que nos quedamos sin sol en Venezuela? Eso no lo vamos a permitir. Entonces, por eso y por otras razones más, debemos salir a votar el 3 de diciembre 5 veces sí. ¿Qué muelle de chiste? Un chiste donde uno se ríe obligado, ¿no? Un chiste malo. Eso es para contarle un velorio. Mira, antes de que vuelva a contar un chiste, Rubén, nos van a cerrar. Debo recordarles que usted está escuchando el foro radial del Consejo Estatal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar, que ha creado el Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba. Y estamos en el foro radial La Guayana Esequiba es venezolana. Todos los jueves de 7 a 9 de la mañana estaremos en Sónica 103.5 debatiendo, analizando con profesores universitarios de este Consejo Universitario Territorial, con estudiantes, con jóvenes. El próximo jueves vienen docentes de la UNEFA y estudiantes de la UNEFA a compartir con nosotros, que en este momento están realizando un foro con el amigo Roberto Romero, que está presidiendo el comité territorial a nombre de la Fundación Yuruari. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso vamos a hablar de propuestas de qué hacer y de las 5 preguntas. ¿Por qué votar por el sí en las 5 preguntas? Debo aclarar que se me antoja colocar una gaita de la Universidad de la Gaita por la letra, porque la primera vez que yo comencé a interesarme por el tema del Esequibo fue por esta canción que cantaba el parroquiano Astolfo Romero. Entonces, cuando yo escuché la letra, poco incendiaria, era otro contexto, por supuesto. Entonces, yo decía, pero es que nosotros hemos perdido terreno, porque la gaita dice así: ni un pedazo más de tierra daremos a otra nación, me abro en dos el corazón. Bueno, no se las voy a cantar porque no ando muy bien de la garganta, pero van a escuchar la canción y luego continuamos compartiendo este foro radial. Presten mucha atención a la letra, porque es una letra como lo era la gaita. Se ha perdido un poco eso, pero la gaita siempre fue protesta, pues. Rebelión, insubordinación. Y un pedazo más de tierra daremos a otra nación, me abre en dos el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Y un pedazo más de tierra daremos a otra nación, me abre en dos el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Hay que ver de qué manera, de una manera que aterra, como nos quita
Esequibo, al sur nos echan machetes, La Guajira y Castilletes, al precio de ser amigos. Un pedazo más de tierra daremos a otra nación, que abra entonces el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Y un pedazo más de tierra daremos a otra nación, que abra entonces el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Puro bla bla, pura bulla, nos siguen avasallando, las fronteras arrimando como si fueran cabullas. Qué destino tan oscuro del Golfo venezolano, porque resulta, mi hermano, que hoy está en pico esa muro. Un pedazo más de tierra daremos a otra nación, que abra entonces el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Un pedazo más de tierra daremos a otra nación, que abra entonces el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. La guerra mejor ganada, la que no se participa, y hermanos no necesitan ver sus tierras masacradas. Pero en actitud serena quiero hacer valer mi orgullo de aquí, ni un grano de arena, y del Golfo ni un marullo. Un pedazo más de tierra daremos a otra nación, que abra entonces el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Y un pedazo más de tierra daremos a otra nación, que abra entonces el corazón y que con sangre se escriba. Si no luchan los de arriba, pelearemos los de abajo. Y si hay que hacer una guerra, la guerra haremos, carajo. Continuamos en Sónica 103.5 FM en este foro radial sobre el Esequibo del Consejo Universitario, el Consejo Estadal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar y el Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba. Foro radial, la Guayana Esequiba es venezolana, de 7 a 9 de la mañana todos los días jueves. Decíamos antes de la canción de la Universidad de la Gaita, un pedazo más de tierra daremos a otra nación. ¿Qué hacer? Entonces tenemos 5 preguntas que responder este 3 de diciembre y hacer el simulacro el día 19. Y a partir del 4 de diciembre tenemos una tarea titánica en el Estado Bolívar y en todo el país, pero particularmente aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? En las mesas de trabajo que realizamos, estuvimos escuchando propuestas de qué podemos hacer. Una de las mesas era la mesa de formación, la mesa de biodiversidad, la mesa de cultura y comunicación. Allí estuvo el rector de la el director de la UDB aquí en Venezuela, Boris, y estuvo aquí en Puerto Ordaz, y estuvo coordinando la mesa. Entre las propuestas que se ventilaron allí, vamos a escuchar la siguiente. En la mesa 3, arranco indicando que estuvo conformada por el compañero Sergio Milano, la profesora Isla Fernández, el profesor Jesús Peñalver, la profesora Vicenta Chaparro, la profesora María Magdalena, la profesora Sheila Utrera y la profesora Alejandra Morado, pero además mi persona, por supuesto. Allí fusionamos lo que teníamos como preguntas generadoras y lo planteamos en las perspectivas de desarrollo del territorio Esequibo desde el punto de vista de la formación y la investigación. Y de acuerdo con ello planteamos en primer lugar una asignatura transversal en este momento coyuntural sobre el Esequibo, y le quisimos colocar como nombre Desarrollo de la región del Esequibo, que se pueda dar
de alguna manera implementar a través de cátedras libres, de materias, de diplomados, de seminarios, y que además esté estructurado en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano. Es decir, que parta desde el preescolar, pasando por básica, diversificada, profesional y universitaria. Todos los sectores de educación. Esta asignatura transversal o eje de contenidos transversales buscará la consolidación de la conciencia ciudadana en relación a la soberanía del territorio esequibo y asumir su desarrollo. Esta estrategia debe ser desarrollada en todo el sistema educativo venezolano, en todos sus niveles y modalidades. Eso entonces, en cuanto a la política de educación en todas sus áreas, niveles y modalidades. Luego tenemos que ya ha sido creado una instancia que se llama CTU por el Esequibo, entonces planteamos el fortalecimiento de esa instancia recién creada para darle vida en todo nuestro estado Bolívar y con mucha mayor fuerza en el territorio fronterizo con la actual línea de fronteriza del Esequibo. El CTU es el Comité Territorial del Sector Universitario que reúne a las autoridades de todas las universidades, en este caso del estado Bolívar, y aquí en el estado Bolívar tenemos 46 universidades entre públicas y privadas en este momento. Luego tenemos abordaje de procesos de investigación, extensión e interacción sociocomunitaria en todo el estado Bolívar y con mucho énfasis en los municipios que son fronterizos con nuestro territorio esequibo para fortalecer lo que tiene que ver con los procesos de investigación e intercambio sociocomunitario. Eso sería con comunidades y universidades, sobremanera con las comunidades conformadas con migrantes guyaneses y sus generaciones venezolanas, bueno, para ocupar esos espacios. Ocupación pacífica del territorio de la actual línea fronteriza, partiendo con la política del Estado venezolano de misiones y grandes misiones que nos permitan desarrollo urbano, educación básica, universitaria, procesos de investigación, salud, vialidad, actividades productivas, cultura, deporte. Es decir, ir estimulando el proceso de ocupación del territorio. Intercambio o promover intercambios deportivos, culturales, científicos hacia la región. Retomar el proyecto Pro Esequibo presentado por la Universidad Nacional Experimental de Guayana y presentado a la Asamblea Nacional en el año 2018. Y en el caso de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, que desarrolla procesos de formación con docentes ya en aula, entonces interactuar con la realidad, con las zonas adyacentes al Esequibo y sistematizar las experiencias y propuestas de acción permanentes para la ocupación y desarrollo del territorio esequibo. Y una de las observaciones que nos planteaba acá era tomar también en consideración la experiencia del estado de Acre en Brasil como uno de los posibles mecanismos de ocupación pacífica del territorio esequibo. En el 2018, la UNEX presentó un proyecto Pro Esequibo y de lo que se trata es de que tú no puedes pretender que por una coyuntura le das una charla a un grupo de estudiantes y ellos te van a comprender el problema y el contexto y de alguna manera saber lo que está pasando. No basta, no es suficiente. Tienes que tener un esfuerzo académico permanente, integral. Por eso es que tenemos mucha gente que desconoce la historia, que desconoce el problema, que lo subestima y que incluso puede cometer el error de ocupar la trinchera equivocada. Porque cuando tú promueves la abstención para el referéndum, tú estás ocupando la trinchera de Guyana, estás ocupando la trinchera de Almagro, que son los que están tratando de impedir o sabotear el referéndum. Pero la gente no lo sabe por ignorancia y ese esfuerzo es nuestro. Entonces, es importante que pensemos en qué vamos a hacer a largo plazo. Cómo, por ejemplo, la Policía Nacional Bolivariana se va a formar con los temas limítrofes, con la frontera. Por ejemplo, con la frontera de Colombia. ¿Cómo nos hace falta a nosotros tener una formación? Porque una cosa es ser funcionario en la ciudad
y otra cosa es ser funcionario en la frontera. Eso es muy delicado. Allí en la frontera hay minería, hay narcotráfico, hay prostitución. Yo hablé con el exfiscal superior del Estado Bolívar y tenemos un tema pendiente que lo estamos investigando porque hay 3 organizaciones delincuenciales que están creciendo, que es la trata de personas, la trata de prostitución de mujeres y de niños. Y él me dice que impresionantemente es una delincuencia organizada que está creciendo. Esos niños que usted ve en las esquinas pidiendo, trabajando, hay una red delincuencial detrás de ellos peligrosa. Ustedes me corregirán que son policías. Pero también en las minas, la red de prostitución, que la mujer es llevada allá para ejercer la prostitución y no es que se pueda ir cuando le da la gana, no, que reuní mi plata y me fui. No, ahí la que se va pierde familia. Entonces, son realidades que se dan en la frontera por las características de la frontera. Eso tenemos que cambiarlo. Y otra de las ideas interesantes que me pareció es conocer científicamente, socialmente el territorio. Porque aquí hay mucha gente que dice, el Esequibo es nuestro, pero no tiene ni idea de cómo es la gente en el Esequibo, de qué habla, de qué piensa. Yo lo he dicho en varias oportunidades, allá no están gritando los goles de la Vinotinto, allá no comen hallaca. Entonces, si nosotros no conocemos la realidad de ese territorio, ¿cómo defenderlo? Tienes que conocer. Yo soy zuliano, yo soy maracucho, pero ustedes de aquí, yo les digo maracucho y ustedes lo relacionan inmediatamente con, qué sé yo, con gaita, patacón, con lo que sea. Pero con el Esequibo, ¿con qué lo relacionan? Y son esequibanos, son venezolanos, como lo son los gochos, como lo son los andinos, como lo son los sucrenses, los orientales. Entonces es importante que nuestras políticas de ahora en adelante, aprovechando esta coyuntura, no sean epilépticas, sean permanentes. Y gracias a Dios las universidades llevan un trabajo científico interesante que el gobierno tiene que escuchar. El gobierno tiene que recibir de manera más seria esos trabajos, esas investigaciones que hacen de las universidades y no subestimarlas. Y esta es una oportunidad para recuperar ese proyecto Proesequibo que presentó la UNED en el 2018 y otros proyectos que se están sumando. Pero yo quería plantear lo de la frontera, cómo era la frontera y estas propuestas de qué hacer. Por ejemplo, el comisario Fran Emerson que nos acompaña, ¿qué se te ocurre a ti que podamos hacer? Oye, David, sí, hermano. Ve, dentro de lo que es la parte de la zona fronteriza acá de nuestro territorio nacional venezolano, como bien acá hablaron y mencionar que eres maracucho, también tenemos por ejemplo los espacios del área del Zulia, igualmente por el Táchira, Amazonas, acá al final del estado, que nuestro estado colinda con Amazonas y Brasil, ¿sí? Allí en todos esos espacios tenemos el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana integrado en todos los ámbitos. Y en vista de esa situación tenemos diferentes organismos dentro de las mismas instituciones, donde ahí tenemos el FAE, tenemos la Dirección de Inteligencia y Estrategia, la División de Drogas, la División Antisecuestro, el DIC, que es la Dirección de Inteligencia Policial, y la que se encarga de la seguridad ciudadana, que es el sistema que tenemos aquí internamente, la policía, como que muy bien lo puede ver, que es la de prevención, tránsito terrestre, la de patrullaje, la PAP, la comunal, que se encarga de entrar a las comunidades, y también ahorita está adentro lo que es la parte, como muy bien lo viene manejando nuestro general Santiago Leiva, donde ellos también tienen que ir a la comunidad, invitar a dar prevención y también hablar con respecto y dar conocimiento qué es el Esequibo, ¿sí? Y bueno, como muy bien toca hablar, la red de prostitución, sí, estos organismos vienen haciendo su trabajo, claro que no salen a la palestra pública como tal, pero el trabajo se viene haciendo
¿Por qué? Porque recordemos que son servicios de inteligencia y no las investigaciones no se pueden a veces desviar la parte de la palestra abiertamente, porque recordemos que, como me decía un comisario del 6CPC, cuando el AMPA va avanzando, nosotros tenemos que buscar maneras lo más rápido. Estemos así muy bien como están el problema de las cárceles. Las cárceles, gracias a Dios, nuestro ministro Revío, Muchacho, viene haciendo esa ardua labor, que ya las cárceles prácticamente ya no es 97, sino ya la consideramos el 100% depuradas ya y controladas. Y el presidente denunció que había un plan internacional para generar conflictos desde las cárceles del país. Allí mismo iba a salir lo que se llama las situaciones de los magnicidios. ¿Para qué? Para culpar al gobierno. Tratando de culpar al gobierno dentro de la política que viene manejando la oposición, ¿sí? Porque de allí ellos mantienen unas redes también, que esas redes como tal tenían pues que acabarse. Y muy bien, el presidente puso un paso al frente, se sentó con el ministro y el trabajo arduamente se viene realizando. Los organismos como tal, en las fronteras, por lo menos yo trabajé 2 años en Amazonas, trabajé acá también en el Delta en el año 95, en Amazonas 97, 98, Caracas, posteriormente Barinas, la zona de Apure, Cumaná y parte de Oriente, y conozco, y he estado, y he luchado, más aún con esta revolución, una vez que se fundó, he estado trabajando también junto, porque acuérdate que tenemos ya no somos policiales solamente, sino que mantenemos una vinculación con la parte de los militares, ¿entiendes? Somos cívicos militares, y cuando nos llaman, estamos prestos, a la lucha que hay que mantener en contra de la delincuencia, en contra de todas las situaciones que vengan ocurriendo acá, como muy bien sabemos, entre el narcotráfico, la droga, la prostitución, y ahí estamos, sí. Por ejemplo, nosotros no tenemos presencia policial en el Esequibo, ¿o sí? En el Esequibo como tal no teníamos presencia, motivo por el cual, te voy a explicar. Hace 2 años yo estaba comandando la estación de Santa Elena de Guairén, estaba ya como comandante de esa estación, y se encontraba en este momento por acá mi coronel Paulino Ferrer. Paulino Ferrer. Sí. Habla acerca de mi Ferrer. Sí, mi coronel, en ese momento estaba como gobernador, el ciudadano mayor general Justo Noguera, y sí, para allá se estaba llevando un tráiler que de hecho el tráiler está estacionado ahorita ya en la estación policial de Tumeremo. ¿Se estaba llevando para dónde? Para la zona de San Martín de Turumbán, para instalar allá un puesto preventivo de la Policía Nacional, que ese es el único espacio o territorio que nos hace falta por tomar, ¿me entiendes? Con respecto a lo que es la parte de seguridad interna allí dentro de esas comunidades indígenas. Es como un módulo de esos que ponen, que se puede mover. Sí, es como un tráiler. Un tráiler. ¿Y se colocó? El tráiler se dio, pero como no existía todavía la parte de la cultura ya con nuestros hermanos aborígenes, ellos rechazaron no lo aceptaron. Esa parte pues con respecto a la seguridad, porque ellos manifestaron que ellos tenían allí su seguridad interna y ellos se encargaban pues de resolver todos sus problemas. ¿Qué se hizo en la parte de su cultura? Sí. Y más aún que con la aprobatoria de su ley especial que tienen, sí, ellos muy bien mantenían su zona allí. Pero por eso donde hay una conspiración de sentencia. Se tuvo que devolver el trailer y está muy bien estacionado allá, pero sí, ese es el único espacio. ¿El trailer quedó dónde? Está en Tumeremo. En Tumeremo. Mi comisario jefe de red acá del estado Bolívar, Baudilio Sánchez. Ahora, no crees, estoy inventando, pues me encanta inventar, ¿no crees tú que se puede hacer una mesa de trabajo con los compañeros, los capitanes, con los compañeros aborígenes, que podamos hacer unas mesas de trabajo para encontrar un mecanismo mixto de presencia policial de acuerdo también con su cultura de seguridad?
Porque yo recuerdo, claro, la diferencia es abismal, pero yo recuerdo cuando íbamos a construir el aeropuerto internacional allá en Santa Elena, que nos pararon la obra porque eso era una aldea Yanomami y ellos no eran Yanomami. Y entonces tuvimos que sentarnos con ellos y ellos nos diseñaron el aeropuerto. Bueno, si lo vas a hacer aquí, lo vas a diseñar, diseñalo así. Y se construyó el aeropuerto de acuerdo a sus costumbres arquitectónicas, por decirlo algo. Entonces podemos encontrar una policía especial que se adapte a la cultura de aborigen allá en seguridad. Digo yo, sería interesante. De hecho, hermano David, yo fui una de las personas que me encargué de abrir las aulas de la UNES allá en Santa Elena, en su momento cuando yo estaba allá. Estaba acá rectorando la parte de la UNES el coronel Núñez, ¿sí? Y él fue hasta allá, me pidió la colaboración, Caña, vamos a hacer este trabajo, y yo dije, no hay problema. Fui el pilar fundamental quien abrió la... Los hermanos aborígenes indígenas, ellos allá son un poquito muy recelosos, ¿sí? Y en vista de la situación ellos requerían que la universidad no estuviese allí en lo que es el casco central de Santa Elena de Guairén, sino dentro de sus comunidades para ellos formar sus indígenas, cosa que no se puede hacer porque constitucionalmente está dentro de lo que es la parte legal de la ley universitaria, que no pueden tenerla por allá porque es un área de formación policial. Claro. Y en vista de esta situación, bueno, sin embargo muchos se dieron, porque ya vienen de una mala praxis de mucho tiempo atrás, que muchos de ellos fueron formados por la Policía del Estado Bolívar en su entonces, nunca fueron titulados y no lo tomaron en cuenta, y eso fue la causa cuando prendió aquel boom, que iban a quemar a la policía y sacaron a la policía en su tiempo, igualmente al 6CPS. Y bueno, esa es la veracidad de la historia pues, que sucedió, y por eso es que ellos son un poquito... Ahora, ¿cómo es la seguridad de los aborígenes, de los indígenas? ¿La conoces? ¿Cómo ellos se brindan seguridad? Sí la conozco, mi esposa de allá es Temona, de Santa Elena, yo soy oriundo también de Caicara, Orinoco, tengo sangre panares, me he criado dentro de esa misma etnia, sí sé observar... O sea, tú eres un infiltrado. No infiltrado, sino que son nuestras razas, pues. Claro. Tenemos, a lo mejor David, tú allá en la zona tuya vienes allá en los Guayú, allá también. Entonces la parte originaria, entonces bueno, estamos aquí como que dice muy bien, ¿no entiendes? Pero sí, son un poquito bastante, como quien dice, sólidos en su trabajo, ¿no? Pero funciona, en su territorio funciona. En su territorio, te lo digo el porqué. Cualquier vehículo que va a pasar al área de ellos, de Santa Elena, hacia allá, hacia la zona de las minas, bueno, le revisan de todo. Si lleva la carga, le dan todo, se meten por la... Son unos comandos, son unos señores de comando. Te patrullan PAP, como dice uno en el ámbito policial, se van por esa montaña caminando, hacen su trabajo, se vienen por la costa de los ríos, porque son muy cuidadosos también con la parte de los ríos, se van en automóviles, en moto, hacen el trabajo policial. Cuando ven cualquier situación de una irregularidad, ellos mismos se presentan, eso sí, utilizando la diplomacia. Utilizan la diplomacia, quién es el encargado, quién es la persona que lleva esto aquí, quién es el capitán, y buscan al capitán de la zona. Correcto. Si en su momento no está, buscan al capitán de la zona, lo citan, paran ese trabajo de minería que están realizando allí, y posteriormente van a un consenso. Dependiendo del consenso, si no están causando mucho daño ecológico, bien sea a la orilla de los ríos o la parte de la fauna silvestre que se encuentra en la parte de la vegetación, ellos una buena vez paran y se sientan, y cuando hay que sancionar, sancionan, tienen su parte interna. Ahora te pregunto, porque es muy interesante esto, la policía no logró el tráiler policial, no logró el de formar allí a esas personas, pero hay una comunicación de su mecanismo de seguridad con el mecanismo de seguridad criollo que tenemos nosotros. Hay una manera de interactuar con ellos en que se pasen información estratégicamente. Sí hay. Entonces pudiese ser un plan de desarrollo integral de combinación de dos culturas de seguridad, digo yo.
Sí, unificando. Criterio, claro, sí se pudiera. Porque yo lo que estoy viendo es que hay que aprender mucho de la seguridad de ellos, porque ellos no tienen que poner un portón corredizo para entrar a la casa, porque esa no es la cultura de ellos. Entonces la seguridad de ellos es distinta, pero funciona en su territorio y nosotros podríamos aprender muchísimo de ellos. Y se les respeta. ¿O me equivoco? Y te digo algo, David, en la parte de la seguridad sí funciona, bastante funciona, pero son demasiado sobreprotectores en parte de que claro, en la parte de los criollos. Claro, el criollo lleva mucho vicio para allá. El criollo lleva mucho vicio, sí, el criollo se compenetra entre la familia de ellos y hace lo malo y se mete para allá, pero como tienen la formalidad de su ley indígena y el criollo y no puede entrar a incursionar pues el sistema de la policía en su área, entonces eso también ataña mucho lo pero que es fíjate, la parte policial. Yo creo que nuestra policía debe aprender de ellos, porque el criollo no ve el ambiente, no ve el río como parte de la comunidad. Eso ancestralmente, culturalmente lo hemos perdido. Entonces, ¿qué sucede con el aborigen? Que cuando aquí llega alguien, que el río es río, mercancía, para yo pescar, para yo bañarme, pero no es parte de la comunidad, no es un ser vivo, no es un ser vivo la planta, entonces ellos dicen, este va a venir aquí, me va a destrozar el ambiente con la minería, con todo esto, todo lo que ves mercancía, todo lo que ves plata, y yo no lo veo así, yo veo la Pachamama distinta. Entonces, si yo lo dejo entrar, me corrompe todo esto. Nosotros deberíamos tener una policía ecológica con una visión hasta chamánica, una visión, cambiar nuestra cosmovisión en esa policía territorial si quiere dar seguridad. Tenemos que aprender de ellos. Yo fui a esas comunidades y yo comí grillo. ¿Qué más iba a comer? Si ahí lo que te, y yo, tú no le puedes decir que no. Yo comí un picante que parece peticuá, verdecito. Sí. Y yo creía que era peticuá y me metí una cucharada de vaina esa con arroz. Que yo lo que vi fue el diablo en coco. Era como que me hubiese metido un buchado de gasolina con fororo. Y entonces yo le decía, ¿y esto no es peticuá? No, muchachos, eso ni siquiera los indígenas comen eso. Ellos lo usan como para darle picante sabor a las comidas. Nosotros tenemos que aprender de cómo ellos brindan seguridad, porque el territorio Esequibo, la mayor parte de la población son aborígenes. ¿Cómo vamos a meter nosotros un comando policial allí? No podemos. Si no pudimos en San Martín de Turumbán, menos en el Esequibo. Digo yo. Tú me corriges a mí que... Bueno, David, el Esequibo, como bien sabemos, el Esequibo es nuestro. Hay que primordialmente esperar que se calmen los ánimos con respecto a la situación que tenemos a nivel pues internacional y mantenemos dentro de lo que es la parte de la diplomacia. Claro. Una vez que se ceda, Venezuela obviamente tiene que tratar de buscar de manera de expandir pues su territorio, llevar para allá carreteras, ir ya introduciendo lo que es la parte de unos comandos, una zona militar, lo que es la parte de seguridad y posteriormente, bueno, vamos a ir como que dice relacionándonos más aún con las comunidades indígenas. Claro. Porque muy bien lo acaba de decir, me acuerdo de la universidad, porque también de la parte de la formación UVB, profesor bien buena parte de agroecología, David. Me hiciste recordar donde dijiste que el agua, el suelo, es parte de la comunidad. Esos son entes vivos. O sea, no, también la gente muchos no lo consideran que son entes, no, eso es cosa muerta, no, es un ente vivo porque eso nos dan vida y dan vida para dar vida y formar vida, ¿sí? Y de allí, porque nosotros eso lo dejó Dios para con todos nosotros, hermano. Claro. Y sin embargo, lo que pasa es que muchas veces la misma maldad, el mal uso, la mala conciencia de nosotros somos los que de verdad hacemos los daños a nuestro ecosistema. Y invita a esa situación, hermano, es de esperar que primeramente Dios ante todo, que es el que todo lo puede, y una vez que se ceda ese espacio y Guyana se quede tranquila, pues porque Guyana no tiene
vamos a decir, militares para afrontarnos a nosotros, hermano. Guyana es un pequeño espacio, un pequeño terreno que está allí, que más bien tiene que quedarse tranquilo, ¿verdad? Reflexionar y decir, bueno, venezolanos, tengan aquí, que igualito después nosotros vamos a ver cómo comerciamos, pues. Claro. Vamos a relacionar todo lo que es la parte de los convenios bilaterales dentro de lo que es las formalidades políticas. Pero sí, eso una vez que eso tenga, el presidente tiene muchas cosas buenas para y tiene propuestas para Guyana, porque el presidente dijo, podemos convivir, invertir los dos y beneficiarnos los dos, pero en paz, pero tampoco así. Pero exacto, entonces tú muy bien puedes ver esa parte, David, y bueno, seguir avanzando, David, vamos a esperar, no te preocupes, que eso se va a dar, sí, porque nuestros aborígenes, nuestros indígenas, ellos son muy dados, pero en su momento, claro, celoso porque para allá poco casi nadie tocaba, vamos a estar claros. Claro. Tocaba era la parte de la minería, cuando entraban ilegalmente y eso, pero en vista de esa situación, eso se va a dar. Claro, claro. Eso se va a dar. No se logró en su primer momento, pero sí están las comunicaciones, están todavía lo que es esa parte del diálogo para mantener lo que es una comunicación asertiva. Yo pregunto, como salido, como periodista, porque hay que investigar, hay que conocer. Para nosotros decir esto es nuestro, hay que conocer, hay que comprender. Y nosotros tenemos mucho que aprender de ese territorio, incluso de la biodiversidad. Tenemos que aprender de la cultura, del clima, de la gente, lo que comen, lo que sueñan. Si nosotros no entendemos que la prioridad de nosotros es investigar y conocer más, cualquier plan va a ir errado. Va a chocar no contra el Comando Sur, no va a chocar contra Guyana, va a chocar contra una cultura diferente. Y eso sí sería un grave error. Leonardo, ¿qué me dices tú? Ya estamos llegando en la recta final. Bueno, tocante a las propuestas que pudiéramos hacer en esta mesa de foro que estamos hoy con tu persona, David, y también con Rubén, yo me suscribiría completamente a las propuestas que hicieron desde la Universidad del Magisterio. Como decía el licenciado comisario jefe Frank Caña, nosotros también pertenecemos a la UBB. Yo soy egresado del Programa Nacional de Formación de Estudios Jurídicos de la UBB y actualmente me encuentro recién estoy iniciando clases de investigación de la educación, y me llama la atención eso que tú estás diciendo de la investigación. Como decía Pablo Freire, tenemos que ser un docente descolonizado. Quizás es por eso que no hemos dado al traste, porque tenemos una mente colonizada todavía, y entonces deberíamos de abrir una investigación cual y cuantitativa en el terreno. Esto que ofrecen ellos, desde que abrir una asignatura que transversalice todas las modalidades y todos los niveles de la educación, me parece perfecto. Claro. Me parece perfecto. Desde el Centro Emancipador de Pedagogía Crítica de la UBB se están haciendo propuestas también, que las cuales también nosotros desde la UNE estamos acercándonos, porque somos Universidad Árbol, ¿verdad? Somos todos un mismo cuerpo, diferentes órganos de un mismo cuerpo. Y sí, ser más crítico de cómo nuestra pedagogía, y que seamos una pedagogía emancipadora, pues que transformemos la realidad, que no se quede el proyecto, que no sea una materia para obtener notas, para pasar de un grado a otro, sino que sea una materia que sea parte de nuestras vidas, que podamos tener esa negociación. Estamos hablando ahorita un periodo pre-referéndum. En el periodo post-referéndum, entonces es donde podemos decir cómo podemos empezar y de qué manera podemos unirnos. Quizá hay un dicho popular que dice: no hay mal que por bien no venga. Eso es verdad. Quizá esta situación de conflicto, de inseguridad, de dimes y de diretes sea el detonante para que nuestra población, nuestra juventud, nuestros mandatarios terminen de despertar. Nosotros mismos
nosotros mismos terminemos de despertar, porque a veces nos ocupamos en los oficios del día a día, nos ocupamos en lo que nos vende el sistema de cosas y no nos ocupamos de las cosas más reales, pues los problemas más reales como son estos, porque solamente cuando nos lo nombran, cuando hay un escándalo, es que nos damos cuenta de que verdaderamente es un problema de seguridad de Estado, hermano. Ahí hay intereses. Nosotros estamos hablando desde un punto también de que, ok, los hermanos aborígenes, el territorio, que sí, cómo le llegamos, pero ellos no están hablando de esa manera. Ellos están hablando de una manera leonina, de una manera draconiana, de una manera de expoliación, de cómo expoliar, de cómo no solamente a nosotros, sino también al pueblo de Guyana, porque ellos son víctimas de esa colonización. Entonces, la invitación a todas las demás universidades que van a estar pasando por aquí, por este prestigioso foro, que bueno, ojalá que después por referéndum también nos inviten, qué sé yo, a alguna mesa de trabajo, estamos a la orden. Claro que siempre tendremos un funcionario, un profesor, un grupo de alumnos que los acompañe porque nos interesa el conocimiento. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bienvenido siempre. Rubén, ya en la recta final nos hacen un comentario. Bueno, hermano, en el marco de las propuestas, hacía mención allí de algunas propuestas de la dirección nacional del Partido Tupamaros. Nosotros hemos venido amalgamando algunas cosas allí. Estamos desplegados a nivel nacional en el marco de las adecuaciones del partido. Ya estamos en 19 estados, gracias a Dios. Cumplimos con la agenda de Oriente, Occidente, Centro-Occidente, faltan algunos, en el llano falta otro y el viernes estaremos en Caracas y Falcón. Y en esta movilización hemos estado llevando el mensaje, ajustándonos a la agenda nacional. El partido se ajusta a la coyuntura y a la agenda nacional. El presidente hizo un llamado a referéndum, nos ponemos todos entendidos y vamos hacia adelante, entendidos, vamos para adelante con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Y a partir de allí, con esta campaña agresiva, nacional, bolivariana, antiimperialista, porque realmente es lo que nosotros debemos enarbolar, las banderas del antiimperialismo. El día de ayer surgieron también otras propuestas desde el foro, el ciclo de foro que se viene realizando en la UNEC, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, con el profesor Juan José Romero, la profesora María Elena Latuf, algunas otras autoridades allí. Y se plantea retomar los planes y proyectos con respecto al tema del exequivo que desde hace 5 años están gestándose, ya fueron introducidos, pero bueno, ahí quedamos en una de las propuestas de desempolvar, retomar la sede en la Guayana Esequiba, desempolvar el proyecto de la sede de la UNED en la Guayana Esequiba. Entonces ya en estos espacios es hacerlo integral. La UNED, bueno, la infraestructura debajo de una mata, no hay ningún problema. Claro. Pero que nazca esa propuesta universitaria, no es nada más la UNED, es la universidad. Todas las universidades experimentales, técnicas, académicas, de la seguridad, todas trabajar de la mano. Allí en la UNED estuvimos en presencia con los compañeros del UNED. Como su matrícula en mayor parte son los compañeros de San Félix, creo que ahora están más cerca, hubo un cambio ahí de sede. Y bueno, es un solo equipo, la visión es una sola. Claro. El plan de la patria ha planteado, debemos nosotros ubicar y defender, construir la independencia total y plena de la patria venezolana. Ese es un mandato ya que nosotros establecimos en el 2012 y lo ratificamos con Nicolás Maduro en el 2013 y lo volvimos a ratificar en el 2019. Ahora nos toca, por la medida del voto, estas 5 propuestas que ha planteado a nivel nacional, esta consulta pública. 5 preguntas. Estas 5 preguntas mediante la consulta pública donde nosotros debemos decir sí a todas estas. Hay mucha controversia con la número 4. Donde debemos salir a defender por cualquier medio
y hacer valer nuestra soberanía y nuestra constitución. Sí. Sí, hermano, por cualquier vía, ahí estaremos nosotros al frente, bayoneta calada y todo el tema. Como nos las pongan, nosotros vamos a estar defendiendo. Ponme la música que como quiera te la bailo, no hay ningún problema. Ahí vamos a estar nosotros defendiendo la patria, como muy bien nos lo ha enseñado nuestro máximo líder y prócer, Simón Bolívar, dándole continuidad, quien también de alguna forma le dio continuidad, nuestro presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y ahora el canciller por excelencia, presidente Nicolás Maduro, y con todos los hijos de Bolívar que somos nosotros, vamos a salir a defender en todos los espacios esta consulta, este proyecto. Gracias Rubén, gracias Leonardo, gracias comisario Cañas. Dentro del derecho internacional existe el derecho a la defensa del territorio. Ahí no hay nada ilegal, no hay nada, digamos, exagerado. Ahí está todo dentro del derecho. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado a este primer foro radial. La Guayana Esequiba es venezolana, que te invita el Consejo Estatal de Gestión Universitaria del Estado Bolívar y el Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba en Sónica 103.5 FM. El próximo jueves tendremos invitados de la UNEFA. Y yo quiero agradecerles muy particularmente a ustedes, ha sido muy enriquecedor, muy buena información. Aquí te felicitan. Gracias. Te felicitan al comisario Cañas porque es un comandante que sabe de seguridad y sabe de agroecología. Y entonces, fíjense, tenemos talentos aquí en las universidades, tenemos proyectos, tareas, y la gente no los conoce. Yo creo que mucha gente aprendió mucho con las intervenciones de Leonardo, con las intervenciones de Rubén y las intervenciones de Caña. Y ese es el objetivo de estos foros, que conozcan las ideas, que conozcan los trabajos que vienen realizando, que no se crean que todo es política, interés, no. Hay un trabajo permanente a la calladita, de hormiguita, que se viene realizando y que tenemos que encontrarnos y articularnos. De eso se trata, visibilizarlo a través de la radio, a través del sonido, para que usted aprenda a mirar con el oído. Llegamos al final, espero que les haya gustado. Estamos en el 0414-958-1282. 0414-958-1282. Allí van a encontrarme, aceptamos sugerencias, propuestas, incluso participaciones que ustedes quieran en este foro. Y también estamos en el 962-9072. 962-9072. Me despido por mi parte, tu amigo David Medina, y los dejo con el tema de la campaña del referéndum consultivo. Cuídense mucho, los quiero mucho, chao.